Soy Xenia Rambla, notaria de la ciudad cercana de Puerto de Sagunto y una de las escritoras que ha participado en este libro. Para nosotras es un honor estar en la capital del Alto Palancia, en el Salón de los Alcaldes del Ayuntamiento, una ciudad con tanta pasión y tanta historia como las de las protagonistas del libro solidario que venimos a presentar, 30 mujeres fascinantes en la historia de Valencia. En él, 30 escritoras valencianas han cedido los derechos de un texto sobre un personaje histórico femenino en forma de biografía ficcionada, conformando un libro de relatos que nos ofrece un interesante recorrido por nuestra tierra, desde la época romana hasta la actualidad, con una valiosa información sobre la historia, costumbres, lugares, conflictos entre nobles y plebeyos, entre mujeres y hombres, entre política y religión. En definitiva, un paseo por el alma humana visto desde los ojos de una mujer, el personaje de cada una de estas historias. Algunas de ellas fuertemente vinculadas a esta villa. Comienza el volumen con una mujer romana, sigue con una poeta musulmana y se van añadiendo reinas, esclava, amantes de reyes, bruja, prostitutas, envenenadora, soprano, científica. Lo más importante del libro, sin embargo, es su carácter solidario, del que hablaremos después. Antes, queremos dar las gracias al alcalde de Segorbe, Rafa Magdalena, y al concejal de Cultura, Pedro Gómez, que nos han permitido realizar este acto. Quiero daros la bienvenida aquí a Segorbe. Las gracias por habernos escogido en este día tan señalado para nosotros, porque empieza el mercado medieval María de Luna, y qué mejor manera de empezarlo que con un capítulo dedicado a este insigne personaje de aquí, de Segorbe. Así que la celebración es doble, y luego también pues estar aquí también rodeado, tantísimas mujeres hablando de mujeres, con ese toque además especial y sensible que tenéis. Y yo pues desearos, estoy ansioso por leer el libro, desearos lo mejor y a ver qué nos contáis para que la gente pues nos motive un poco a conocer esas 30 historias de esas 30 mujeres fascinantes escritas también por mujeres fascinantes. Muchas gracias. Lo más importante del libro, sin embargo, es su carácter solidario. Los fondos obtenidos por su venta van a parar íntegramente a los niños necesitados de nuestra comunidad y también de diversos países de África y Latinoamérica a través de la Fundación Valencianistas por la Solidaridad. Para ello se ha creado una editorial totalmente solidaria, que es la que ha tenido la idea de hacer este libro, Editorial Vinatea. Esta tarde nos acompaña en la mesa, representando a la editorial, Marisa Alemán, que además es autora del relato titulado La señora de la Albufera, que da vida a Esperanza Ramos, una de las 30 mujeres fascinantes. Marisa, ¿cuál es la actividad que realiza la Fundación Valencianistas por la Solidaridad y, por tanto, cómo se reparte todo lo que se va obteniendo por la venta de estos libros? Gracias, hola a todos. Querría comentar en primer lugar que este libro no hubiera existido, esta editorial no se hubiera creado si no existieran ya los proyectos en marcha con los niños y niñas que están siendo atendidos gracias a la Peña Valencianista por la Solidaridad desde hace más de 10 años. ¿De acuerdo? Hay una serie de barrios en Valencia que quizá vosotros os pillen un poquito más lejos, pero posiblemente habíais oído hablar, que son Nazaret y Fuensanta, que son barrios que cuando los paseas pues realmente te da la sensación que estás como por la ONU, ¿no? Todo tipo de razas, colores y niños que hasta hace muy poco estaban la mayoría en riesgo de exclusión. ¿Qué hizo este proyecto, esta fundación? Pues actuar de forma práctica y clara sobre estos niños, que necesitaban ser atendidos después de salir del colegio, porque durante el momento del colegio pues están en el colegio y atienden más o menos a las clases, pero cuando salen no tienen más opciones que quizá ir a casas donde están aconteciendo situaciones de clara prostitución, delincuencia, etc. O sea, salían del colegio a lo mejor a robar coches o a hacer cosas peores. Y esta era la situación que se estaba viviendo en los barrios de Nazaret. Cualquiera que los conoce y los pasea sabe que no estoy exagerando ni un poquito, ¿no? Ni un poquito. Exactamente esa era la situación. Niños, vecinos y vecinas. Entonces, ¿cuál fue la solución que optaron? Pues sumaron una serie de voluntarios universitarios. En estos momentos hay más de 100 chavales de 20, 25 años que tienen un niño asignado. Cada niño tiene un hermano mayor. Ese hermano mayor tiene un teléfono. Y ese teléfono es atendido las 24 horas del día. Los beneficios de este libro, todo excepto los costes de impresión, o sea, si vais a pagar 20 euros por libro, solo 5 prácticamente son los costes de impresión, los otros 15 van directamente a estos proyectos.
Cada uno de estos hermanos mayores que atiende como voluntario las 24 horas del día se dedica a que los chavales hagan los deberes, B, que atiendan a los equipos de fútbol y de básquet que conforman, ¿vale? Porque el deporte está demostradísimo y así está funcionando. Es una manera que tienen para pasar la tarde, para hacer equipo, para hacer compañerismo y para ver que la vida no solo es lo que quizá puedan ver en sus casas y con otros vecinos. O sea, que se les generan valores, se les generan esperanzas, se lo pasan bien, se divierten y hacen los deberes. Y además, también, cuando hay problemas familiares con sus padres, llaman por teléfono a sus hermanos mayores y los hermanos mayores hacen lo que está en su mano para atenderlos y sacarlos o lo que proceda. Incluso pueden acudir en cada situación 2 o 3 chavales a ayudarlos. Estamos hablando de acción solidaria directa, o sea, de un lado a otro. O sea, a los niños la ayuda les repercute directamente. Por eso, las 30 autoras que hemos participado en este proyecto, cuando hemos ido conociendo cómo se está distribuyendo el dinero y cómo se está utilizando y que funciona, y que por eso se ha creado la editorial, porque ahora os contaré también en qué se basa y por qué tiene su punto literario y de cultura sobre la historia de Valencia. Se ha creado porque ya existían estos proyectos y que porque estos proyectos hay que nutrirlos con una serie de dinero que es necesario para el material deportivo, escolar y para atender y para los móviles y para los gastos de los voluntarios que sí que hacen todo esto gratuitamente. Pues para eso estamos, ¿vale? Esos son los proyectos locales. Luego, además, se hacen proyectos en la República Dominicana, en Burkina Faso, en fin, en prácticamente todos los países del mundo que tienen problemas serios. Y luego en temas en concreto, por ejemplo, con los niños albinos en el corazón de África, que también tienen un montón de problemas. Con adopciones de niñas que llegan a España con problemas de prostitución infantil, a los cuales se les ha buscado padres para ser adoptados. Quiero decirte que son casos con nombres y apellidos que tocamos todos los días. Y si además vamos a los casos locales, como son en el barrio de Nazaret, pues ya después de 10 años nos encontramos con niños que fueron mentorizados, que hoy por hoy son mentores de otros niños. Y esto funciona. Funciona que los niños hagan deporte, funciona que sean compañeros, funciona que se diviertan. Lo que tienen que hacer es aprender, lo que tienen que hacer es estudiar, lo que tienen que hacer es evolucionar dentro del ámbito de sus posibilidades, como el resto de los chavales que sí que tienen unos padres que están encima de ellos, y tener esa figura de hermano mayor es algo a lo que se pueden coger para seguir adelante. Y esto es lo que hace la Peña. Dinos también, Marisa, cómo surge la idea concreta de este libro a partir de las rutas de mujeres fascinantes de Salva Raga. Sí, a ver. La editorial, el padre de la criatura, se llama Salvador Raga. Lo podéis seguir por el Facebook y bueno, es una persona que también María Luisa lo ha llevado en un par de ocasiones a su programa. Es una persona que está altamente comprometida con la solidaridad, que él llama en mayúsculas, pero a lo que se refiere es a la solidaridad directa, la de este tipo, la que es práctica, la que no se pierde en estructuras, la que no se pierde en gastos a terceros, sino la que va de las manos de las personas que quieren ayudar a los niños y niñas que necesitan ser ayudados. Entonces, Salva Raga hace desde hace años una serie de rutas por Valencia que hace gratuitamente, porque dentro de sus objetivos también está poner en valor la historia de Valencia. Todas estas historias de corrupción y de malhechores que nos han rodeado durante los últimos años, pues parece que nos han hecho muy pequeñitos, ¿no? Pues está en su intención y de toda la gente que lo rodea en que esto deje de ser así, que hemos tenido una historia muy amplia desde la época romana, la musulmana, hemos tenido un siglo de oro maravilloso desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista artesanal, hemos sido muy grandes y hemos estado en muchas batallas, hemos tenido muchísima historia, somos parte de una tierra rica, fértil, por eso constantemente vienen a querer quedársela, ¿no? Y todo esto pues se quiere poner en valor, con lo cual, con esas rutas que se estaban haciendo, con esa intención de poner en valor la historia de Valencia y con los proyectos solidarios, pues tenemos una de las rutas que se hacía, que era sobre las mujeres fascinantes. Salva recorría la capital de Valencia señalando diferentes lugares donde estaba la emparedada, donde estaba
el lugar donde Sor Isabel de Villena había estado, bueno, en fin, diferentes espacios que podían ser visitados, y él, pues en base a esta ruta, con la idea de las 30 mujeres, que además escritas por 30 autoras valencianas, ya eran 60 mujeres, mucha energía femenina, que iba a aportar valor a este proyecto, pues se lanzó a crear la editorial, y aquí que estamos. Y de hecho, pues actualmente estamos con la segunda edición, hemos vendido en menos de un mes 1000 ejemplares, porque parece ser que la gente tenía ganas de escuchar hablar de las mujeres del pasado, de nuestra historia, y además, desde luego y sobre todo, con motivos benéficos y solidarios hacia los niños que son vecinos y vecinas. Gracias, Marisa. También tenemos a María Luisa Benedicto, impulsora de este acto, alturana de corazón, a la que muchos conoceréis por ser directora del programa Solidarios en TV4 Segorbe. Ha puesto voz en el libro a María de Luna, reina de Aragón y muy unida a Segorbe, con su relato La luna en la corte. María Luisa, es una pregunta un poco absurda aquí en Segorbe, pero ¿quién era María de Luna? Ay, María de Luna. Pues mira, María de Luna era una grandísima mujer, una mujer que a los 8 años, pues como muchísimas niñas de aquella época nacidas en familias nobles, pues ya se les destinaba cuál era el marido al que ya tenía que pasar, con el que tenía que pasar toda su vida. Te gustara o no, lo amases o no, en fin, ella a los 8 años ya la llevan a vivir a casa de su suegra, que ella la va puliendo, la va enriqueciendo como la mujer que tiene que ser, una mujer madre y esposa de infante, porque Martín, tenemos que recordar que Martín no era rey. Martín sucede a su hermano Juan I el Cazador después de que éste muere en un accidente, y Martín, que es un hombre bastante plácido, que no le gusta pues mucho el tema de las responsabilidades, no le gusta mucho el tema de los problemas, pues encuentra en María encuentra precisamente la mejor de sus cómplices, aquella que oculta la debilidad de su marido y que hace frente a muchísimas adversidades. María es una mujer que yo diría súper fuerte, con un carácter de verdad amante de la justicia, y una mujer que ante todo antepone su meta, que sería la meta de ser la madre, ser la esposa la pone y antepone eso a ser la que reparte justicia, la que reparte bondad, porque para ella las personas que tenían carencias en aquellos momentos, para ella son importantísimas. De hecho, ella pasaba por Valencia dejando dinero, ella en persona dejaba dinero a la gente pobre de solemnidad. No le importaba tratar con prostitutas, no le importaba tratar con personas de los bajos fondos. Y lo que más, si acaso, lo que más me ha gustado del personaje de María ha sido, y visto lo que vemos en la actualidad, porque parece que la historia avanza, pero a veces parece que son pasos tan pequeños que conmueve, lo que más me ha impresionado de María ha sido su cercanía a las personas que lo pasaban mal. Y estoy hablando de los mudéjares, estoy hablando de los judíos. Los mudéjares tenían que convertirse sí o no, a muchos pues los pasaban por la piedra, a otros tenían que huir. Ella nunca les abandonó. Y lo mismo que a los judíos, que como ha pasado pues en la historia, parece que son pues los dueños de todos los males, y ella nunca les abandonó. Esa es una faceta de María que a mí realmente me ha conmovido. El saber que era una mujer que lo tenía todo, que tenía el beneplácito de parte de la corte, porque otras, pues en fin, habían muchísimas luchas, habían muchísimas encontronazos, y sobre todo creo que su lucha más grande era contra su marido. Era contra su marido, contra esa apatía que parecía que era el hombre plácido, el hombre que nunca se metía en nada, y ella constantemente estaba pidiéndole: por favor Martín, que perdemos nuestro reino, por favor Martín, y hasta que finalmente pues Martín tiene que asumir su papel de rey, aunque siempre tuvo
detrás, aunque la historia pues parece que siempre sale Martín. Cuando hablamos de que Martín fundó la Cartuja de Valdecris, evidentemente, siendo infante, evidentemente la funda, pero la funda junto a su mujer, que su mujer siempre estaba ahí. Ella era una mujer súper religiosa, muy religiosa, pero no se perdía solamente en el rezo como su marido. Era una mujer luchadora y era una mujer muy culta. A ella le gustaba mucho tener siempre a mano un libro, escribir. Parece ser que escribía unas cartas que eran súper conmovedoras por lo bien que hacían. Ellos dos tenían más una relación epistolar, de escribirse, que más una relación de matrimonio. Además es una mujer que tiene 4 hijos, entierra 3, que eso era pues muy normal en aquella época, y luego pone todo su poder en conseguir que en Valencia, que en aquellos momentos vivía en una auténtica guerra civil, los Centelles, los Villarraúd vivían en una auténtica guerra civil, que se desangraban porque eran unos encontronazos horribles, que habían muertes, y uno de esos enfrentamientos se produce aquí en Segorbe, que son los que rompen, uno de los momentos que rompen la baraja de una paz que no era tal, sino que eran pues simplemente parches que se ponían, y que ella trataba de que aquello se acabara, y con esas, las bandositas, que fueron realmente una de las cosas más terribles que ocurrieron en Valencia, porque eran familias nobles enfrentadas, y las familias nobles enfrentadas evidentemente arrastraban a otras familias, a los criados, a todos, y ella se puso por bandera que aquello se tenía que acabar. Su marido la nombra lugarteniente, un cargo muy grande y muy importante, y creo que María de Luna nos deja ese legado. El no ser la esposa de Martín el Humano, sino ser María de Luna, señora de Segorbe y señora de todos los pueblos de la comarca. Lo siento, Xenia, pero es que me he enamorado de María. Te emociona. Bueno, también tenemos con nosotros a Ana Lozano, maestra y pedagoga. Ana Lozano, maestra y pedagoga, escritora que ha dado vida a Isabel Navarro en un apasionado relato titulado La mujer del Belluter, sobre María Correa y Navarro, que fue esposa de Vicente Peris de las Germanías de Valencia. Isabel Navarro, perdón. Ana, ¿quién era Isabel Navarro? Hola, buenas tardes. A ver, pues Isabel Navarro era la mujer de Vicente Peris, el líder de las Germanías. Seguramente a todos ustedes les suena. Entonces, Segorbino. Pues entonces, vamos a ver, sobre Vicente Peris y sobre las Germanías han hablado mucho. Todos los libros de historia, pues hay muchísimos datos sobre ellos. Pero, sin embargo, sobre Isabel Navarro, pues está en la sombra, como la mayoría de las mujeres de aquel tiempo. Entonces, cuando Sal Barraga me dijo que si quería escribir sobre ella, pues la verdad es que para mí era desconocida. Yo conocía el movimiento de las Germanías porque lo había estudiado en los libros de historia, también por encima, no muy a fondo, y sobre todo por el nombre de la calle, de la vía de las Germanías en Valencia, pero yo no tenía ni idea de quién era Isabel Navarro. Y la verdad que conforme fui investigando y conforme fui leyendo los relatos históricos, me fue enamorando. Pero ahora hablaremos después cómo la ha ido tratando, porque veréis que sobre todo su valor es en ser mujer, más que otra cosa, ser mujer. También nos acompaña Lu Hoyos, profesora de Filosofía, filóloga hispánica, alma mater del colectivo literario Valencia Escribe y autora del relato La reina secreta sobre Teresa Gil de Vidaurre, la amante eterna del rey Jaime I el Conquistador. Lu, ¿qué puedes decirnos de tu personaje Teresa Gil de Vidaurre? Te paso con los dos. Bueno, Teresa Gil de Vidaurre era una mujer noble, de la nobleza, pero era de Navarra. Entonces parece que Jaime I, llamado el Conquistador, no solo era conquistador de tierras a los infieles, sino que iba por la península conquistando a muchas mujeres. Entonces conoció a Teresa cuando ambos eran muy jóvenes. Él ya estaba casado porque se casó con 14 años con una pariente suya y estaba en proceso de anulación, quería anular ese matrimonio y se enamoró de
Se enamoró de Teresa, creo que Teresa se enamoró. De hecho, para ella, Jaime I, creo yo que fue el amor de su vida, no para Jaime I. No fue correspondida en ese sentido. Y a diferencia de otras mujeres de aquel tiempo que se ofrecían, porque parece ser que Jaime I era un hombre muy atractivo, pues él lo tenía fácil y Teresa le opuso resistencia. Entonces él tuvo que hacerle una promesa de matrimonio ante testigos eclesiásticos y así ella accedió a tener una relación con él, y esa relación pues yo creo que fue su mayor alegría en la vida, pero también le provocó las mayores tristezas. Y bueno, ese ya fue su destino, sus encuentros y desencuentros con Jaime I, el compartirlo con otras mujeres, el verse despreciada por él, el ser acusada por él de que tenía la lepra y con ese motivo la abandonó, pretendió casarse con otra, pero resulta que en aquel tiempo esos esponsales de futuro que se llamaban con una promesa ante testigos tenían validez eclesiástica, y Teresa cogió un buen día un barco y se fue a hablar con el Papa Clemente IV a Roma para reivindicar sus derechos como mujer legítima, y impidió que él se pudiera volver a casar al menos. Y bueno, esa fue la vida de Teresa Gil de Vidaurre. Hay mucho más, pero está en el libro. Sí, claro. Pero no voy a contar el libro entero, Toma. Bueno, antes de pasar a leer algunos fragmentos de los personajes, de los relatos que hablan sobre los personajes, hay otros dos personajes del libro que también están vinculados con esta zona. Uno de ellos es Pilar Pradas, la envenenadora de Vejiz. El relato ha sido escrito por Cristina Rosario, nacida en Caracas, gran viajera y autora del relato La envenenadora, sobre Pilar Pradas, que además fue la última mujer ejecutada en España mediante garrote vil. Pilar Pradas fue una criada condenada a muerte por asesinato mediante envenenamiento por arsénico de una familia humilde de Vejiz. Se trasladó a Valencia con 12 años para servir, tenía carácter introvertido, era analfabeta, y vamos a leer un pequeño fragmento de este relato de Cristina Rosario. Sí, es ella, esta es Pilar Pradas, la bruja y mala amiga que me envenenó, dejándome para el resto de mi vida sin poder moverme, gritó rabiosa, sin que Pilar girara el rostro. Ojalá te maten, te pudras y vayas al infierno. Consta en el dossier policíaco que al final la detenida confesó en parte sus culpas, reconociendo que al no saber de letras, pobre excusa en su defensa, quizás había equivocado el producto con el que endulzaba las tisanas que preparaba. Firmó la declaración con su nombre completo, ya que era lo único que sabía escribir. Uno de los presentes solicitó que buscara un abogado para pobres, al no tener posibles para ajustar con uno de pago. Ahora, si queréis, podéis leer algún fragmento de vuestros relatos para que comprueben pues, un poco cómo lo habéis enfocado, ¿vale? Pasamos Lu con Teresa Gil de Vidaurre. Bueno, estamos en el contexto del diálogo que entabla Jaime con Teresa cuando intenta seducirla, pero me lo he saltado. Empiezo. Salió corriendo ella y no paró hasta encerrarse en sus aposentos. Teresa desfallecía. Su cuerpo, recién despertado a los ardores de la juventud, sufría de la misma fiebre que don Jaime, pero, aun sumida en ella, resistió el asedio durante 3 días y 3 noches en los que apenas pudo conciliar el sueño. Y él seguía insistiendo. Finalmente ella le dijo: «Solo podría perteneceros si antes os desposaréis conmigo. Haré lo que me pidáis. La anulación de mi matrimonio es casi un hecho. Vayamos presto ante mi confesor y os daré mi palabra de rey y de hombre enamorado». Logró así el libidinoso rey con la palabra de casamiento lo que con sus requiebros no había podido conseguir. Pero era don Jaime más propenso a dejarse llevar por sus pasiones que a respetar la palabra dada a una mujer, de manera que a lo largo de su vida unas veces consideró a Teresa su mujer legítima y otras hacía caso omiso de los esponsales de futuro y nunca le dio el nombre de esposa ni de reina. Así fue como esta gran señora se entregó a una pasión que le causó las mayores alegrías y las más profundas tristezas, ya que era el rey hombre de poca intensidad de afectos y muy mujeriego. Fue mal marido para sus esposas y mal padre para sus hijos. Menudo con Jaime.
¿Eh? Sí. Bueno, mi relato se titula La luna en la corte. Me llamo María de Luna y soy la reina de la corona de Aragón. Sí, digo bien, reina, aunque las mujeres de la nobleza aragonesa no podíamos aspirar a serlo y solo ejercer de soberana consorte y madres de rey. Por ello me rebelé ante el escaso papel que se nos adjudicaba en la toma de decisiones y en el ejercicio del poder sobre territorios y súbditos, hecho que hizo posible que rigiera durante un tiempo los destinos de la corona, a la espera de que mi esposo llegara desde Sicilia para tomar las riendas de la misma. Ante este panorama me tocó tomar decisiones sabiendo lo mucho que me jugaba, pues era mujer y, a pesar de mi cargo, serlo era una rémora en aquellos tiempos en los que muy pocas de mis antecesoras se habían atrevido a tanto. Pero dejo esto para más tarde. Primero quiero contaros mi historia y luego está aquí. Y luego está aquí. Ahora Ana sobre su personaje Isabel. ¿Qué es el libro? Bueno, yo podía haber elegido un fragmento en el que hablo más específicamente de Vicente Peris, puesto que es con vecino vuestro, era vecino vuestro. Pero he querido leer el principio de la historia, que se refiere más a la mujer, porque es un libro de mujeres y es un libro reivindicativo de mujeres. Y por tanto voy a leer el principio. Luego, cuando leáis el libro, pues ya veréis que me meto con Vicente Peris más, cuando ya fue líder de las Germanías, la entrada a Valencia triunfal, etcétera, etcétera, que es muy bonito, pero quiero leer el fragmento que habla de ella. Me han querido borrar de los libros, por no decir de la historia. Hoy regreso a uno de ellos para contar con mi propia voz lo que nos ocurrió a la familia de Vicente Peris en las llamadas Germanías de Valencia. Porque él, mi esposo, sí figura en ellos como líder radical de las mismas, al fin muerto para gloria del rey y del orden establecido que ostentaba. Al poder siempre le interesa dejar bien claro que el buen gobierno es consustancial con él. Pero yo os diré que a veces no es tan fácil decidir de qué parte quieres estar o, mejor, dónde te dejan estar. Sobre mí, Isabel Navarro, corren informaciones contradictorias. Es curioso que ahora, después de 5 siglos, tenga la oportunidad de contar lo que entonces viví. Como siempre ocurre, no fue un hecho aislado, sino la coincidencia de varios, lo que nos abocaron a la constitución de las Germanías. Ese fenómeno que fue mucho más de lo que para algunos solo es el nombre de una de las grandes vías de la ciudad de Valencia. Otro de los personajes del libro vinculados a esta zona es María Correa y Navarro. Le ha dado vida la autora Yolanda León, una química apasionada de la historia, recreadora de ella, autora del relato El patíbulo en silencio. María Correa y Navarro fue esposa de José Romeu. Muchos habréis oído hablar de él. Fue el comandante saguntino que plantó cara a las tropas de Napoleón durante la Guerra de la Independencia contra los franceses en el siglo XIX. Y es que al lado de tantos héroes que a lo largo de los siglos nos han dado estas tierras, muchas veces a la sombra, como la sociedad de la época demandaba, ha habido mujeres que les han prestado apoyo, fuerza y cuya lucha, aunque anónima, ha sido tan importante como la de ellos. José Romeu fue finalmente ahorcado en la Plaza del Mercado de Valencia, que era el lugar donde tradicionalmente se aplicaba a los reos la pena capital, donde estaba instalada la horca. La muerte de este rebelde aparece recogida en el libro de Ajusticiados y Desamparados de la Basílica de los Desamparados. El fragmento del relato que vamos a leer recoge el momento final, mientras María Correa está a los pies de la horca acompañando a su marido en este histórico momento. Y tú no puedes ser menos. Sostienes con fuerza el rosario en tu mano mientras contemplas cómo José rechaza la venda para cubrir sus ojos, mientras el verdugo le ajusta la soga al cuello. Solo podéis intercambiar una última mirada antes de que el propio Suchet dé la orden para que el verdugo abra la y los 3 hombres caigan al vacío con un chasquido seco. Silencio, eso es lo único que se escucha ahora en la plaza del mercado. Ha sido rápido. Al menos Dios les ha concedido a los 3 la merced de romperles el cuello. No hubiera soportado ver a tu esposo o a alguno de los suyos convulsionando en una lenta agonía hasta asfixiarse. Le contemplas inerte, colgando de la soga y balanceado por el viento. El mismo hombre que levantó en armas a toda la región. El hombre que más dura batalla presentó al invasor solo fue vencido por una traición. También queríamos que nos explicaras, Marisa, en la actualidad, cómo se encuentra el tema de la promoción del libro, dónde se puede adquirir, la espectacular acogida que ha tenido en la Feria del Libro de Valencia.
Bueno, supongo que con lo que habéis escuchado os ha picado la curiosidad, ¿no? Por investigar más acerca y conocer con más detalle estas mujeres fascinantes que aquí tenemos recogido, las que tienen relación con vuestra zona, pero bueno, el libro habla sobre una mujer romana, sobre una mujer musulmana, habla sobre prostitutas que marcaron la vida de grandes gobernantes, como fue la bella Florentina, habla de esclavas, hay un relato maravilloso que hace referencia a Zaida y recoge la posible historia que podía tener cualquiera de esas esclavas que eran secuestradas desde el corazón de África. En fin, habla del burdel valenciano, que como sabéis fue el más importante del siglo XV, habla de toda la brujería y la hechicería que envolvía la vida de las mujeres, que con miedo de ser abandonadas caían en las redes, ¿no?, de hechiceros y de maleantes para retener a sus maridos. En fin, toda esa historia es apasionante, es increíble. Yo creo que conforme la vamos rascando, pues más interés tenemos, porque al final somos hijas de las hijas de las hijas, ¿no? Es nuestra historia. Y por ese motivo, y quizá porque ahora es un momento en el cual las mujeres pues damos un golpe encima de la mesa y tenemos muchísimas ganas de ser reconocidas y de estar empoderadas y de ser nosotras las que estemos con los micrófonos, ser nosotras las que tenemos los títulos y las que somos las directoras de, ¿no? O sea, ese es el momento. Pues este libro está teniendo una gran acogida. Yo creo que es un libro que todas las familias deberían de tener como libro de cabecera, porque relato a relato vais a descubrir qué ha pasado, cómo ha pasado, y además con voces femeninas, con voces no autocomplacientes. No con voces que han pasado ligeramente por la historia de la mujer, no. Han entrado con sus luces y con sus sombras. Hemos hablado de la envenenadora de Bellis, ¿no? Preguntaréis por qué una envenenadora está en un libro de mujeres fascinantes. Pues porque tuvo una historia que simplemente fue una señora que con una educación escasísima, posiblemente con una indigencia mental muy importante, incapaz quizá de distinguir entre esa línea fina que separa la locura de la maldad, pues cometió aquellos actos que ella creía que la iban a sacar de esa zona de desasosiego y de soledad en la que estaba. Nos fascina, ¿de acuerdo? ¿Es admirable? No. Matar a alguien no es admirable, pero sí que desde siempre parece que las mujeres hayamos tenido que andar dándonos codazos para poder levantar la cabeza, ¿no? Y por ese motivo, pues el libro está teniendo mucho éxito. En la Feria del Libro arrasamos, literalmente. Somos el tercer libro más vendido en la Feria del Libro. Y es mucho, ¿eh? Y permítame que diga una cosa, y porque es un paseo por la historia de Valencia, desde el principio hasta el final. Y entonces es que leyendo ese libro vas leyendo la historia de los valencianos, desde el momento que Valencia como ciudad, desde la Valencia fundacional hasta nuestros días. O sea que cuando está recreando la Viriac su vida romana, pues en Segorbe también tenéis vuestra tradición y vuestra historia romana. Desde luego vuestra parte musulmana, creo que aquí no tuvisteis mucho, ¿no? Musulmán, pero ¿sí? Muchísimo, no lo sabía, disculpad. Pero bueno, si no aquí alrededor, muchísimo, ¿no? Y luego sigue pues toda la parte de la Reconquista, de Jaume I, etcétera, ¿no? Y es conocer la historia y sabréis más, y en fin, más ilustradas, más empoderadas y con más conocimiento de dónde venimos y así a dónde podemos ir, ¿no? Esto es. Bueno, como la feria medieval... Que la mayoría que tengo aquí son mujeres, excepto Celes, los acompañantes masculinos de las señoras, es así. Está Miguel, está Javi, que es el compañero de Senia, y Celes, que es tu marido. Así que por eso digo a ellas. Bueno, como aquí la feria medieval gira en torno a María de Luna, nos gustaría que María Luisa Benedicto nos dijera qué crees que la mujer del Alto Palancia ha heredado de María de Luna, si crees que ha cambiado la situación de la mujer en toda esta zona a lo largo del tiempo. Madre mía, esta pregunta es de nota, ¿eh? Bueno, pues yo creo que de María de Luna hemos heredado, yo creo que la firmeza.
nuestras convicciones. Y la mujer de aquí, seguramente como la mayoría de las mujeres, pues sabemos muy bien lo que queremos y vamos al lado de los hombres, siempre al lado, ¿eh? Y ya está. Y no sé, ¿cómo ha cambiado la vida de las mujeres de aquí? Pues imagino que como la de todas. Yo me preguntaría, en lugar de eso, Xenia, si me permites, me preguntaría cuántas mujeres, cuántas historias de las que se reflejan en este libro existen en la actualidad. ¿Cuántas mujeres son vendidas en la actualidad? ¿Cuántas mujeres son obligadas a prostituirse en la actualidad? ¿Cuántas niñas son casadas en la actualidad en países muy cercanos a los nuestros con hombres mayores simplemente porque sus padres, como le ocurrió a María de Luna? Martín no era mayor, pero ¿cuántas niñas siguen en eso? ¿Cuántas niñas pues se ven abocadas a una tragedia vital? Porque como he dicho antes, hemos avanzado, pero no tanto como debiéramos, ¿sabes? Y yo también quiero decir que en el libro, no sé si lo vas a decir tú, pero que toda así, es que como hay una mujer viva, un personaje, una mujer viva, que es Pilar Mateo, que ayer estuvo precisamente en la presentación con mis compañeras en Colominas, en el Palacio de Colominas, que es una mujer que de verdad se merece, bueno, el capítulo que se ha escrito Susi, la ha escrito Susi Bonilla, que es una historia que de verdad, porque es una mujer que salva miles de vidas al año, una mujer valenciana, no del Alto Palancia, valenciana, una mujer de aquí, que hemos de reivindicar a las mujeres que siguen apostando por hacer algo bueno por los demás. Yo tengo la suerte de, con estas mujeres, he conocido a tantas mujeres con tantas profesiones distintas que están haciendo cosas por los demás, que de verdad que esa ha sido una experiencia. No sé si era la última pregunta, cómo te has sentido, pero yo lo digo, me he sentido muy, muy, muy feliz. Bueno, lo de las mujeres de aquí ya se nos ve. Bueno, podéis preguntar si queréis algunas cosas concretas y también me gustaría abrir un poco un debate sobre si pensáis que en realidad a lo largo de la historia la mujer estaba un poco a la sombra. Se tiene que marchar porque vale. Viene lo de... Nada, 2 minutos y acabamos. Muchas gracias por estar con nosotras en esta tarde. Si pensáis que a lo largo de la historia la mujer ha estado siempre o la mayoría de las veces a la sombra del esposo, del padre, del amante, o quizá en su posición ha sabido manipular y dirigir el destino con sus armas de mujer. Si queréis participar o hacer preguntas. A ver, una señora que quiere allí preguntar. No, tú vas luego. Mira, es que estuve haciendo un viaje al monasterio de Poblet y allí tenemos enterrado a Martín el Humano. Y nos atendió un chico muy joven que estaba estudiando historia porque el que tenía que atendernos se puso malo, lo llamaron y nos dijo, si tienen alguna cosa que preguntar y yo no la sé porque estoy aquí, me han explicado 4 cosas nada más, pues ustedes me lo preguntan y yo a algún compañero le consulto y les daré la contestación. Cuando nos enseñó todos los reyes de Aragón enterrados allí, Enrique tal, que era el padre de Fernando el Católico, de Isabel la Católica, el padre de Fernando, el otro y su mujer, el otro y su mujer, y aquí Martín el Humano. Y yo, cuando ya, antes de salir de la iglesia, que están enterrados en la iglesia y en el monasterio, le pregunté, oiga, por favor, ¿ha dicho usted, Martín el Humano, que cuando nos lo ha enseñado en la tumba por la otra parte, que su señora no está con él? Él está solo. Y yo digo, sí. Digo, es que qué casualidad, digo, es que su señora es de Segovia. Y dice, sí, María de Luna. Mira, un chico que no sabía nada, y eso lo sabía. Y dice, uy, María de Luna, me dijo él. Y dice, pues no sé dónde está enterrada. Dice, pero aquí con él no está, este rey está solo. Sí. Y ahora les pregunto, ¿ustedes saben dónde está María de Luna? Bueno, yo lo que he leído sí que está enterrada allí. Lo que posiblemente no esté cerca de su marido, no lo sé, porque la historia la ha obviado bastante a María. Ahora aquí se ha reivindicado desde hace unos años mucho su figura, porque de verdad se lo merece, pero yo sí que he leído que estaba allí y desde luego es un discurso en otro sitio de la iglesia. Es que era un novato, dice, si me preguntan algo que yo no sé contestar, lo consultaré con los que están aquí y ellos me explicarán.
como ya salimos, llovía torrencialmente por los patios, nos fuimos todos tapando, ya no hubo contestación. No sabemos María de Luna dónde está. Ya. Pues yo pensaba que esa sí, era la pregunta. Pero aún me fastidia más. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más, señora notaria? ¿Cómo es notaria de a qué le prisa? Se nota que es notaria, ¿verdad? Bueno, de todas formas, antes de acabar, quería que Marisa nos explicara lo de las rutas que en la actualidad se dan por Valencia sobre estas mujeres, por si alguien quiere ampliar un poco los conocimientos sobre las mismas. Gracias, Xenia. En realidad, como os he comentado antes, ¿me escucháis bien? Sí. Así mejor, ¿no? A ver, Vale, bien, lo siento, si antes no habéis escuchado bien. Pues, como os he comentado, este proyecto editorial nace sobre los proyectos solidarios y también sobre el proyecto de rutas culturales. Entonces, con la adquisición del libro, está incluida una ruta si juntáis a 10 personas. Y aparte, una ruta que puede ser la de las mujeres fascinantes o sobre algún tema de interés de la historia que tengáis, porque en realidad el equipo de voluntarios que forma parte que se llama el Grup Germanies, son diligentísimos y si no han hecho la ruta la preparan. Llevan años haciéndolas y tienen muchas hechas y si no la prepararían para vosotros. Entonces, yo creo que es un incentivo maravilloso, ¿no? Quizá un regalo para... Ponte esa también. Esa es la que Este es para la tele. Ah, madre mía. Es un poco raro. Entonces, con la adquisición del libro os incluye la posibilidad de hacer una ruta simplemente escribiendo un correo al correo electrónico que está dentro del libro. Indicáis, oye, me llamo Marisa, me junto con mi familia y nos gustaría hacer una ruta sobre el tema que queráis o sobre alguno que os interese. Y está incluido, ¿vale? Como os he comentado, nuestra intención no es solo solidaridad hacia los niños, no es solo literatura, sino también poner en valor la historia de Valencia. Bueno, pues queremos dar las gracias de corazón a todos los que habéis venido a arroparnos en este magnífico entorno y a los que vais a colaborar o habéis colaborado con el libro de parte de los niños destinatarios. Y nada, disfrutar de la Feria Medieval de María de Luna y gracias, Segorbe. Un apunte. Recordaos que el próximo 30 de junio vamos a hacer la presentación en Jérica en honor a Teresa Gil de Bidoarre Luollos. El 30 de junio. Y el 5 de agosto estaremos en la Cartuja de Valdecris para hacer honor también a María de Luna. Y bueno, pues me alegro mucho que María de Luna no vea cómo está la Cartuja, porque volvería a morirse realmente. Es una auténtica pena que aquella mujer que hizo tanto junto a su marido por un lugar tan maravilloso se haya perdido de esa forma. La verdad, hemos contribuido todos un poco, ¿eh? Ya está. Pues ya está. Los libros cuando lo compréis. Que estamos aquí 1, 2, 3, 4, 5 autoras. Así que os echamos unas firmas y muchas gracias.